Millonario contrata a vagabunda para tener un hijo y lo que descubre al nacer lo deja sin palabras. La lluvia caía con furia sobre las calles de Buenos Aires, como si el cielo llorara un lamento interminable. Los relámpagos iluminaban brevemente la ciudad, mostrando fachadas de edificios elegantes y calles mojadas que brillaban bajo la tenue luz de los faroles. Camila Duarte, con el cabello empapado y los labios temblorosos, avanzaba entre las sombras, sin un destino claro. Su delgada chaqueta no bastaba para protegerla del frío ni de la tormenta que calaba hasta los huesos. Cada paso era un esfuerzo, con los pies mojados y la sensación de abandono como una constante en su mente. Desde hacía semanas, su vida se había reducido a un cúmulo de incertidumbres. Sin un hogar, sin dinero, sin nadie a quien recurrir, la ciudad que alguna vez había sido una promesa de sueños parecía ahora una jaula de calles interminables. Al girar la esquina de una avenida que apenas reconocía, sus ojos divisaron un cálido resplandor proveniente de un café. La fachada era discreta, con grandes ventanales que dejaban entrever un interior iluminado por luces amarillas que contrastaban con la oscuridad de la noche. Sin pensarlo dos veces, empujó la pesada puerta de madera, acompañada del suave tintineo de una campanilla. El interior del café parecía un refugio de otro mundo. Un olor a café recién molido y pan horneado llenaba el aire, y el murmullo de conversaciones suaves aportaba un extraño consuelo. Las mesas estaban ocupadas por clientes absortos en sus laptops, libros o charlas pausadas, ajenos al caos del exterior. Camila se quedó parada junto a la entrada, consciente de su aspecto desaliñado, y sintió un nudo de vergüenza en el estómago. El mesero, un hombre joven con un delantal blanco, se acercó con una sonrisa amable pero profesional. ¿Le puedo ayudar con algo, señorita? Camila vaciló, su voz apenas un susurro. Solo, busco un momento para secarme, puedo irme si es necesario. El mesero pareció dudar por un instante, pero luego señaló una mesa cerca de una estufa eléctrica. Siéntese, por favor. Nadie le pedirá que se vaya por ahora. Camila agradeció con un leve movimiento de cabeza y se dirigió al lugar indicado. Al pasar junto a las mesas, sintió las miradas fugaces de algunos clientes. Sabía que desentonaba en un sitio tan elegante, pero no le importaba. Se dejó caer en la silla de madera, extendiendo las manos hacia el calor de la estufa. Fue entonces cuando notó al hombre sentado unas mesas más allá. Santiago Herrera sostenía una taza de café con un gesto ausente, sus ojos oscuros fijos en la ventana empañada por la lluvia. Su porte impecable y su traje hecho a medida contrastaban con el aire relajado del resto de los clientes. Había algo en su expresión que irradiaba una mezcla de autoridad y soledad. Santiago desvió la mirada hacia ella, como si hubiera percibido su presencia de manera instintiva. Sus ojos se encontraron por un breve momento, lo suficiente para que Camila sintiera un extraño escalofrío que no tenía nada que ver con el frío exterior. Santiago arqueó una ceja, intrigado, y luego apartó la vista como si no quisiera parecer descortés. El mesero volvió, dejando una taza de té frente a Camila. Por cuenta de la casa. Hace frío para estar en la calle. Ella parpadeó, sorprendida por el gesto, y murmuró un agradecimiento. Mientras tomaba el primer sorbo, tratando de calmar los temblores de sus manos, no pudo evitar mirar de reojo al hombre en el traje. Algo en él parecía diferente, como si fuera un imán para los secretos que ella misma guardaba. Santiago, por su parte, seguía observándola de manera discreta, cada vez más intrigado por la figura de la joven que acababa de irrumpir en su noche. Algo en su andar, en su mirada perdida pero llena de determinación, lo hizo decidirse. Levantó su taza, tomó un último sorbo y, sin pensarlo demasiado, se levantó de su mesa. Al acercarse a Camila, ella levantó la vista, sorprendida. Santiago inclinó ligeramente la cabeza y habló con una voz grave y serena. No suelo interrumpir a desconocidos, pero parece que esta noche usted y yo estamos buscando el mismo refugio. ¿Le molesta si me siento? Camila lo miró, dudando por un instante. La lluvia seguía golpeando los ventanales como un recordatorio del caos exterior. Finalmente, asintió, sin saber que aquel gesto marcaría el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Santiago se sentó frente a Camila,
ajustando ligeramente la chaqueta de su impecable traje negro. Su mirada intensa, aunque cortés, la examinó con detenimiento. Camila, consciente de la diferencia abismal entre ellos, mantuvo la vista fija en la taza de té frente a ella, evitando encontrarse con esos ojos que parecían desnudarla sin intención alguna. No suelo hacer esto, hablar con extraños, comenzó Santiago, su voz grave pero carente de emociones, pero algo en usted llamó mi atención. Parece que esta noche ambos buscamos más que un simple refugio de la tormenta. Camila levantó la vista, confundida. No entiendo. ¿Qué busca exactamente?, preguntó con cautela, insegura de hacia dónde se dirigía esa conversación. Santiago cruzó las manos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante. Voy a ser directo, señorita Duarte. No soy alguien que pierda el tiempo en rodeos. Hace años que estoy enfocado únicamente en mi carrera. Todo lo que tengo, lo he conseguido con esfuerzo y disciplina. Pero hay algo que me falta. Algo que, hasta hace poco, no estaba dispuesto a priorizar. Camila lo miró fijamente, intrigada y a la vez inquieta por el rumbo inesperado de sus palabras. Santiago hizo una pausa antes de continuar, eligiendo con precisión cada palabra. Quiero un hijo. No una relación, no un matrimonio, solo un heredero. Y creo que usted podría ayudarme. El impacto de sus palabras cayó sobre Camila como un relámpago. Ella parpadeó, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Está bromeando?, balbuceó, sin saber si reír o salir corriendo. Santiago negó con la cabeza, su expresión permanecía imperturbable. No suelo bromear, especialmente sobre algo tan importante. Permítame explicarle. Estoy dispuesto a ofrecerle una compensación significativa por su tiempo y dedicación. Usted viviría cómodamente durante el proceso, con acceso a todo lo necesario para garantizar su bienestar y el del bebé. Camila dejó la taza sobre la mesa con un ruido seco, aún incrédula. ¿Cree que puede comprarme como si fuera un objeto?, preguntó con un hilo de indignación en su voz. No es eso, respondió Santiago con calma, manteniendo su tono neutral. Lo que le estoy proponiendo es un acuerdo mutuo, basado en beneficios claros para ambos. Sé que mi oferta es inusual, pero también sé que podría cambiar su vida de maneras que quizás no imagina ahora. El silencio que siguió fue denso, lleno de preguntas que Camila no sabía cómo formular. Su mente era un torbellino. Desde que había perdido todo, nunca imaginó que una propuesta tan surrealista pudiera aparecer frente a ella. Pero al mismo tiempo, las palabras de Santiago resonaban con una extraña lógica. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, su voz más tranquila pero aún desconfiada. Santiago se recargó en la silla, como si hubiera esperado esa pregunta. Porque usted es diferente. Tiene algo que no he encontrado en nadie más. No sé si es su mirada, su fortaleza o simplemente el hecho de que usted no pertenece a mi mundo. Pero estoy convencido de que podría ser la persona indicada para esto. Camila lo observó, tratando de encontrar una fisura en esa fachada de perfección fría que él proyectaba. Pero no la había. Santiago era impenetrable, como una estatua esculpida en mármol. ¿Y qué pasaría después?, inquirió, sintiendo que sus palabras salían antes de que pudiera detenerlas. Si aceptara, ¿qué pasaría conmigo después de que nazca el bebé? Santiago sostuvo su mirada por primera vez con algo que parecía humanidad. Eso dependería de usted. No pretendo interferir en su vida más allá de este acuerdo. Pero, le aseguro, nunca le faltaría nada. El corazón de Camila latía con fuerza. No sabía si era el peso de la propuesta o la intensidad de los ojos de Santiago lo que la desarmaba. Por un instante, pensó en todo lo que había perdido, en la soledad que la acompañaba cada día, en el frío de las calles que había soportado sola. La oferta de Santiago era como un espejismo, tentadora, irreal y peligrosa. Esto es, mucho para procesar, murmuró finalmente, mirando sus manos. Necesito tiempo para pensar. Santiago asintió con seriedad. Por supuesto. No espero una respuesta inmediata. Tómese el tiempo que necesite.
Pero sepa que mi propuesta es seria, y estoy dispuesto a garantizarle que lo que le ofrezco es tan real como yo sentado frente a usted. Camila lo observó mientras él sacaba una tarjeta de presentación de su bolsillo y la dejaba sobre la mesa. Llámeme si decide que esto es algo que vale la pena considerar. Ella tomó la tarjeta con dedos temblorosos, sin prometer nada. Santiago se levantó, su presencia imponente parecía llenar todo el espacio del café. Antes de salir, hizo una pausa. Y una última cosa, señorita Duarte. No estoy acostumbrado a que la gente me rechace. Pero algo en usted me dice que no será una decisión fácil. Con esas palabras, Santiago desapareció bajo la lluvia, dejando a Camila con un mar de dudas y una tarjeta que podía cambiarlo todo. La mañana siguiente, mientras la tenue luz del sol intentaba abrirse paso entre las nubes grises de Buenos Aires, Camila llegó puntualmente al edificio donde Santiago había programado una reunión para formalizar su acuerdo. El lugar, un rascacielos de vidrio que parecía rozar el cielo, imponía su presencia sobre las calles bulliciosas. Al entrar, se sintió pequeña, casi invisible, entre los hombres y mujeres de trajes elegantes que cruzaban el vestíbulo con pasos seguros. En el piso más alto, una sala minimalista la esperaba. Santiago estaba allí, revisando un documento con la precisión fría que lo caracterizaba. Sin levantar la vista, indicó una silla frente a su escritorio. Buenos días, Camila. Espero que hayas tenido tiempo de reflexionar sobre la propuesta, dijo, con su tono calmado pero autoritario. Camila, aún insegura pero decidida, asintió. Sí. Estoy lista para escuchar los detalles finales. Santiago se recostó en su silla, entrelazando los dedos. Aquí está el contrato. Todo está especificado, tu manutención durante el embarazo, la suma que recibirás al final y, por supuesto, las condiciones de discreción absoluta. Esto es un trato profesional, Camila. No espero complicaciones emocionales de ninguna de las partes. La palabra profesional resonó en su mente. Aunque su instinto le pedía desconfiar, el hambre de una vida diferente la empujó a tomar el bolígrafo. Tras unos minutos de leer las cláusulas, firmó el documento con manos temblorosas, sellando su entrada en un mundo que no conocía. Camila se mudó esa misma tarde a la residencia de Santiago, una mansión en el exclusivo barrio de Recoleta. Al cruzar las puertas, se encontró con un ambiente de impecable elegancia. Cada rincón parecía haber sido diseñado para transmitir perfección, mármoles italianos, muebles de líneas rectas y obras de arte colgadas estratégicamente en las paredes. Sin embargo, el ambiente era frío, casi clínico, como si la calidez humana hubiera sido expulsada junto con el polvo. La primera interacción con el personal de la casa fue incómoda. La ama de llaves, una mujer mayor con expresión severa, le explicó las reglas del lugar. El señor Herrera tiene horarios estrictos. Las comidas se sirven puntualmente, y cualquier petición debe pasar por mí primero. Por favor, no haga ruido innecesario. Camila asintió, sintiendo que su presencia allí era casi una intrusión. Esa primera noche, se instaló en una habitación que, aunque lujosa, la hizo sentir más sola que nunca. Las enormes ventanas ofrecían una vista de la ciudad iluminada, pero el silencio del interior pesaba más. Los días siguientes revelaron la rigidez del mundo de Santiago. Él era metódico en cada aspecto de su vida, desde los horarios de trabajo hasta las visitas médicas de Camila, que ya estaban agendadas con semanas de antelación. Las interacciones entre ambos eran breves y directas. Una mañana, durante el desayuno, Camila se armó de valor para romper el hielo. Tu casa es hermosa, pero no se siente vivida. Santiago, que estaba revisando su agenda en una tablet, levantó la mirada. La funcionalidad es lo único que importa. Las emociones solo complican las cosas. Esa respuesta dejó a Camila con un sabor amargo. No podía entender cómo alguien podía vivir rodeado de tanto lujo y, aún así, proyectar una vida tan vacía. La tensión entre ellos crecía con cada día que pasaba. Camila, acostumbrada a improvisar y adaptarse a las circunstancias, se sentía atrapada en una rutina controlada al milímetro. Santiago,
por su parte, no lograba comprender por qué ella necesitaba hacer preguntas o intentar llenar los silencios con palabras innecesarias. Una noche, cuando ambos coincidieron en la sala principal, Camila se armó de valor para enfrentarlo. ¿Siempre eres así, Santiago? ¿Siempre todo tiene que estar bajo control? Él la miró, sorprendido por su tono directo. Es lo que me ha permitido llegar hasta aquí. El caos solo trae problemas. Camila lo desafió con la mirada. Tal vez el caos también trae vida. No todo puede estar tan perfectamente calculado. Santiago, por primera vez, no supo qué responder. Se levantó, tomando su copa de vino, y caminó hacia la ventana. No tienes idea de lo que el caos puede destruir, murmuró, casi para sí mismo. Camila lo observó, intrigada y frustrada a partes iguales. Santiago era un enigma, un hombre que parecía invulnerable pero que, en momentos como ese, dejaba entrever fisuras en su impenetrable fachada. Con el contrato firmado y la convivencia iniciada, ambos sabían que estaban atados a un acuerdo que les exigía más que cumplir cláusulas. Mientras los días avanzaban, la conexión, o la falta de ella, comenzaba a dibujar un camino incierto. Pero, aunque ninguno lo admitiera, la verdadera prueba no sería cumplir el trato, sino enfrentar los sentimientos que comenzaban a germinar entre ellos, como una planta inesperada en un terreno que ambos creían estéril. La convivencia en la mansión de Santiago Herrera había dejado de ser un simple acuerdo contractual para convertirse en un desafío constante para ambos. Camila, aunque agradecida por la estabilidad que ahora tenía, comenzaba a sentir que las paredes del lugar no solo delimitaban su nuevo hogar, sino también el hermético mundo emocional de Santiago. Mientras tanto, él, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, encontraba desconcertante la presencia de alguien que no encajaba en sus estrictos parámetros. Con el paso de los meses, las interacciones entre ellos dejaron de limitarse a formalidades. Camila, con su espíritu espontáneo, no podía evitar comentar lo que pensaba, incluso si sabía que incomodaba a Santiago. Una tarde, mientras tomaban café en la terraza, ella rompió el silencio con una observación que lo dejó perplejo. ¿Nunca te cansas de tener todo tan perfecto?, preguntó Camila, mirando los jardines impecablemente podados. Santiago levantó la vista de su tablet, claramente molesto por la interrupción. La perfección no cansa, Camila. Es la imperfección la que trae problemas. Ella soltó una pequeña risa, incapaz de contenerse. ¿De verdad crees eso? Porque, honestamente, creo que tu vida necesita un poco de desorden. Santiago frunció el ceño, pero no respondió. Algo en su tono ligero y en su sonrisa despreocupada lo desarmaba. Era un sentimiento extraño, casi irritante, pero también intrigante. Las noches en la mansión eran particularmente solitarias para ambos. Santiago pasaba horas encerrado en su despacho, y Camila, buscando distraerse, exploraba la casa en busca de algo que rompiera la monotonía. Una noche, mientras revisaba una biblioteca que parecía no haber sido tocada en años, encontró un álbum de fotos oculto en un cajón. Lo abrió con cuidado y se encontró con imágenes de Santiago junto a una mujer joven de cabello oscuro y sonrisa cálida. Había algo en esas fotos, una emoción palpable que no reconocía en el hombre que ahora vivía con ella. Cuando Santiago apareció en la puerta, con el ceño fruncido, ella se dio cuenta de que había cruzado un límite. No deberías estar revisando mis cosas, dijo él, su tono bajo pero firme. Camila cerró el álbum rápidamente y se levantó. Lo siento, no era mi intención. Solo, me dio curiosidad. Santiago se acercó, tomó el álbum y lo guardó en su lugar original. La curiosidad puede ser peligrosa, Camila. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Ella lo miró fijamente, notando algo en su voz. No era enojo. Era dolor. Y aunque quiso preguntarle más, algo en su expresión le indicó que ese no era el momento. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y momentos de inesperada cercanía. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Santiago se detuvo para observar a Camila. Ella reía, intentando alcanzar una flor que colgaba de un árbol alto.
Había algo hipnótico en su risa, en la manera en que parecía encontrar belleza en cosas que él consideraba insignificantes. ¿Siempre encuentras motivos para reírte de todo?, preguntó, cruzando los brazos. No de todo, pero intento encontrar algo bueno incluso en los días malos, respondió ella, girándose hacia él con una sonrisa. Eso es poco práctico. Camila se acercó, mirándolo directamente a los ojos. ¿Y si la vida no siempre tiene que ser práctica, Santiago? Tal vez, de vez en cuando, deberías dejar de pensar y simplemente sentir. Él sintió un extraño nudo en el estómago. Esa mujer, con su franqueza y calidez, estaba rompiendo las barreras que había construido durante años. Pero junto con esa atracción innegable, también crecía en él una desconfianza natural. ¿Qué buscaba realmente Camila? ¿Era sincera, o solo una más de las personas que intentaban acercarse a él por interés? Por su parte, Camila comenzaba a notar las grietas en la fachada de Santiago. Bajo su frialdad y control obsesivo, había un hombre profundamente marcado por el pasado. Aunque no lo decía, sus gestos, sus silencios y la manera en que evitaba cualquier conversación personal hablaban por él. Una noche, mientras ambos estaban en la sala principal, Santiago rompió el silencio. ¿Por qué aceptaste esto, Camila? Quiero decir, esta vida. ¿Por qué no saliste corriendo cuando te lo propuse? Ella lo miró, sorprendida por la pregunta. Porque necesitaba un cambio. Y tal vez, porque pensé que tú también lo necesitabas, aunque no lo admitas. Santiago bajó la mirada, como si sus palabras hubieran tocado algo profundo dentro de él. No necesito cambiar. Mi vida funciona bien como está. Camila se encogió de hombros, con una sonrisa melancólica. Si eso fuera verdad, no estarías aquí, hablando conmigo. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Ambos sabían que algo estaba cambiando entre ellos, aunque ninguno estaba dispuesto a admitirlo del todo. La relación entre ellos, marcada por la atracción y la desconfianza, seguía evolucionando. Sin embargo, en el fondo, ambos sabían que la convivencia no podía continuar de esa manera indefinidamente. Algo tenía que ceder, y el destino, con su irónica manera de actuar, pronto se encargaría de decidir qué camino tomarían. Los días en la mansión avanzaban entre momentos de silenciosa cercanía y barreras emocionales que ninguno de los dos parecía dispuesto a derribar del todo. Sin embargo, había algo en Santiago que intrigaba a Camila. Su mirada distante, las palabras que escogía cuidadosamente y, sobre todo, los destellos de emoción reprimida que de vez en cuando dejaban entrever una historia mucho más profunda. Una noche, mientras revisaba los libros en la biblioteca, Camila encontró un pequeño diario encuadernado en cuero, semioculto detrás de un grupo de novelas clásicas. No era algo que ella buscara deliberadamente, pero al abrirlo, las páginas revelaron notas breves, acompañadas de fechas, que parecían escritas por alguien que necesitaba desahogar un dolor insoportable. 11 de abril. No importa cuánto tiempo pase, el eco de su risa sigue persiguiéndome. 23 de julio. Las noches son insoportables. No puedo soportar la ausencia. Camila leyó con el corazón acelerado, comprendiendo de inmediato que esas palabras pertenecían a Santiago. Cerró el diario con cuidado y lo devolvió a su lugar, con una mezcla de curiosidad y culpa por haber invadido una parte tan íntima de él. Decidió no mencionar nada, pero esas palabras resonaron en su mente como una pieza clave para entenderlo. El destino quiso que no tuviera que esperar mucho para obtener respuestas. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo principal, escuchó la voz de Santiago proveniente de su despacho. Hablaba por teléfono, y aunque intentaba mantener su tono habitual, había una clara tensión en sus palabras. No puedo ir al memorial este año. Ya lo sabes, María. No quiero revivir eso otra vez. Sí, entiendo, pero no puedo hacerlo. Camila se detuvo en seco, escuchando sin intención de espiar, pero incapaz de seguir adelante. Cuando Santiago salió de su despacho, la encontró allí, inmóvil, con una expresión que delataba que había oído algo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó él, frunciendo el ceño. Solo unos segundos, respondió, con torpeza.
Santiago la miró con desconfianza, pero no dijo nada más. Esa misma noche, Camila se armó de valor. Lo encontró en la sala principal, con un vaso de whisky en la mano, mirando el fuego en la chimenea. Era un momento raro, Santiago no solía relajarse de esa manera. ¿Por qué evitas hablar de ella?, preguntó, sin rodeos. Santiago giró la cabeza lentamente, su expresión endurecida por la sorpresa y una pizca de enojo. No sé de qué estás hablando. Sí lo sabes. La mujer de las fotos en la biblioteca, las palabras en el diario. Es evidente que ella significó mucho para ti. Santiago apretó la mandíbula, como si estuviera luchando consigo mismo. Finalmente, soltó un suspiro pesado y dejó el vaso sobre la mesa. Se llamaba Valeria. Era mi esposa. Camila se sentó frente a él, sin apartar la mirada. ¿Qué pasó con ella? Él mantuvo el silencio durante unos segundos, como si elegir las palabras correctas fuera un esfuerzo monumental. Murió en un accidente de coche, hace 5 años. Íbamos juntos, pero yo sobreviví. El dolor en su voz era palpable, y Camila sintió un nudo en la garganta. Santiago, lo siento mucho. No quiero tu compasión, respondió, levantándose bruscamente. Pero sus pasos vacilaron, y al final se dejó caer de nuevo en el sofá. Ella era todo para mí, Camila. Después de su muerte, decidí que no volvería a involucrarme emocionalmente con nadie. Es más fácil así. Camila sintió una punzada de tristeza por él. Pero también entendió que esa confesión era algo que Santiago no solía compartir, quizá con nadie. No puedes vivir para siempre en ese vacío, Santiago. Valeria no querría eso para ti. Él la miró, con los ojos cargados de emociones contradictorias. ¿Y qué sabes tú sobre lo que ella querría? Camila no retrocedió. Su voz fue suave pero firme. No lo sé. Pero puedo ver que este lugar, esta vida que llevas, no está hecha para sanar, sino para esconderte. Esa conversación marcó un cambio sutil en la relación entre ambos. Aunque Santiago seguía manteniendo su fachada fría, Camila empezó a notar pequeños gestos que hablaban de una conexión más profunda. Él no lo decía, pero su presencia se había vuelto importante para él, un ancla que lo mantenía en la realidad cuando los fantasmas del pasado intentaban arrastrarlo de nuevo. Por su parte, Camila se sentía cada vez más involucrada, no solo con la vida de Santiago, sino con el hombre detrás de las barreras que había construido. Y aunque entendía que la herida que él cargaba no sanaría fácilmente, decidió que no se rendiría. Pero el pasado de Santiago no era el único obstáculo entre ellos. Las cicatrices que llevaban ambos serían puestas a prueba por los giros inesperados que el destino todavía tenía preparados para ellos. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. El invierno en Buenos Aires comenzaba a desvanecerse, dando paso a los primeros días templados de la primavera. Con cada semana que pasaba, el embarazo de Camila se hacía más evidente, y con él, la relación con Santiago tomaba matices que ambos parecían incapaces de comprender del todo. Aunque el contrato seguía siendo una realidad tangible entre ellos, los pequeños momentos compartidos comenzaron a desdibujar las líneas que lo habían definido al principio. Una noche, mientras la lluvia tamborileaba suavemente contra las ventanas de la mansión, Camila estaba sentada junto a la chimenea, acariciando distraídamente su creciente vientre. Santiago, que acababa de regresar de una larga jornada de trabajo, entró en la sala con una taza de té. Era un gesto que había empezado a repetir sin que ella lo pidiera, una rutina silenciosa que hablaba más de lo que sus palabras podían expresar. Parece que el bebé disfruta de la lluvia, comentó Camila con una sonrisa ligera, señalando las leves pataditas que podía sentir. Santiago la miró desde la otra esquina de la sala, con esa mezcla de curiosidad y cautela que se había vuelto habitual en él. ¿Cómo lo sabes? No lo sé, admitió ella, riendo suavemente. Pero quiero pensar que sí. Es una forma de sentir que ya está aquí, con nosotros. El uso de la palabra nosotros lo hizo fruncir el ceño por un instante, pero no dijo nada.
En cambio, se acercó y se sentó en un sillón frente a ella, observándola mientras ella continuaba acariciando su vientre con una ternura que lo desconcertaba. «Eres diferente a como pensé que serías», murmuró de repente, sin mirarla directamente. Camila arqueó una ceja, divertida. ¿Eso es un cumplido o una crítica? Santiago negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. Un cumplido. Aunque no estoy seguro de que quieras recibirlo de mí. Camila no respondió, pero su sonrisa persistió. Había algo en Santiago que, a pesar de su resistencia, comenzaba a parecer menos inalcanzable. A medida que los días avanzaban, Camila insistió en salir de la mansión, algo que Santiago había evitado hasta entonces por precaución. Una tarde, después de mucha persuasión, accedió a acompañarla al parque más cercano. El aire fresco y los árboles en flor parecían renovar la energía de Camila, quien caminaba con cuidado mientras observaba a los niños jugando y a las parejas disfrutando de la tarde soleada. Santiago, con las manos en los bolsillos, la seguía de cerca, como si aún no estuviera del todo cómodo en ese ambiente. «Es hermoso, ¿verdad?», preguntó ella, girándose hacia él. «Supongo que sí. No suelo prestar atención a estas cosas. Deberías hacerlo. A veces, son las cosas más simples las que nos ayudan a encontrar paz». Santiago soltó un suspiro, deteniéndose junto a un banco. «La paz no es algo que haya tenido mucho en mi vida últimamente». Camila se sentó a su lado, observándolo con una mirada que mezclaba empatía y determinación. «Tal vez sea momento de buscarla». Él no respondió, pero sus ojos, por un instante, reflejaron algo que Camila no pudo identificar del todo. Con cada momento compartido, las tensiones parecían desvanecerse poco a poco, pero siempre quedaba algo sin resolver. El contrato, ese acuerdo frío y pragmático que había unido sus vidas, seguía siendo una barrera invisible pero imposible de ignorar. Camila lo sentía como una sombra constante, un recordatorio de que todo lo que estaban viviendo tenía un límite establecido. Una noche, mientras estaban en la sala después de la cena, Camila decidió abordar el tema que había evitado durante semanas. «Santiago, ¿alguna vez pensaste en lo que pasará cuando todo esto termine?». Él levantó la mirada de un libro que estaba leyendo, claramente sorprendido por la pregunta. «Todo está definido en el contrato. No hay mucho que pensar». Camila negó con la cabeza, frustrada por su respuesta. «No me refiero a eso. Me refiero a nosotros. A lo que hemos construido, si es que eso significa algo para ti». Santiago cerró el libro lentamente, dejando escapar un suspiro pesado. «Camila, no quiero que malinterpretes lo que está pasando aquí. Esto es complicado». «¿Por qué tiene que serlo?», preguntó ella, con una mezcla de desafío y tristeza en su voz. «A veces siento que te esfuerzas por mantener distancia, pero no puedes negar que algo está cambiando entre nosotros». Santiago no respondió de inmediato. En lugar de eso, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad exterior. Finalmente, habló, pero sin mirarla. «No sé si puedo ofrecerte algo más que lo que ya tenemos». Camila lo observó en silencio, sintiendo que esas palabras encerraban más miedo que frialdad. Sabía que él estaba luchando contra algo, pero también entendía que no podía obligarlo a enfrentar lo que no estaba listo para admitir. La relación entre ellos seguía evolucionando, pero el peso del contrato y las dudas de Santiago amenazaban con derrumbar lo que estaban construyendo. A pesar de ello, Camila estaba decidida a no rendirse, sabiendo que la conexión que sentían, aunque frágil, tenía el potencial de convertirse en algo mucho más profundo. El próximo capítulo de sus vidas se acercaba rápidamente, y con él, decisiones que pondrían a prueba no solo su relación, sino también las barreras emocionales que ambos seguían intentando proteger. Las semanas continuaban su curso, marcadas por los movimientos del bebé que crecía y por los silencios cada vez más profundos entre Camila y Santiago. Ambos estaban atrapados en un punto intermedio, donde lo que sentían luchaba contra lo que habían acordado desde un principio. Camila, más conectada que nunca con la vida que llevaba dentro, sentía que sus sentimientos por Santiago se volvían más claros con cada mirada, cada gesto y cada momento compartido.
Pero Santiago, como si estuviera persiguiendo un fantasma del pasado, parecía aferrarse al contrato como un escudo contra algo que no estaba dispuesto a enfrentar. Una noche, Camila lo encontró en su despacho, como era habitual, revisando papeles con una concentración fingida. Sabía que él estaba evitando una conversación que ambos necesitaban tener. Se armó de valor y tocó suavemente la puerta antes de entrar. ¿Tienes un minuto?, preguntó, su voz firme pero tranquila. Santiago levantó la vista, ajustándose las gafas, y asintió. Claro, ¿qué necesitas? Camila se sentó frente a él, jugueteando con las manos sobre su regazo. Creo que necesitamos hablar sobre lo que va a pasar después de que el bebé nazca. La expresión de Santiago se endureció de inmediato. Cerró la carpeta que tenía delante y entrelazó las manos sobre el escritorio. Todo está estipulado en el contrato, Camila. Tendrás lo que acordamos y podrás continuar con tu vida. ¿Y qué pasa contigo?, lo interrumpió ella, con un leve temblor en la voz. ¿Realmente crees que puedes simplemente seguir adelante como si esto no significara nada? Santiago bajó la mirada, incapaz de responder de inmediato. Finalmente, habló con un tono bajo, casi derrotado. Camila, yo no puedo ofrecerte lo que buscas. No estoy hecho para esto, para sentir otra vez. Ella frunció el ceño, dolida pero también decidida. ¿Para sentir qué, Santiago? ¿A qué le tienes tanto miedo? Él se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada como si buscara respuestas entre las luces lejanas. No es miedo, Camila. Es sentido común. Ya lo intenté una vez, y lo perdí todo. No quiero pasar por eso otra vez. Camila se puso de pie, acercándose a él, pero manteniendo una distancia prudente. No eres el único que ha perdido cosas, Santiago. Pero eso no significa que debas cerrar las puertas a todo lo demás. Él no respondió de inmediato. Su perfil, iluminado por la luz de la luna, parecía más vulnerable de lo que Camila había visto antes. Finalmente, murmuró. Esto era solo un acuerdo. No puedo permitir que sea algo más. Las palabras cayeron como un golpe en el corazón de Camila, pero se negó a rendirse. Sabía que detrás de esa máscara de control y distancia había un hombre que estaba luchando consigo mismo. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión constante. Camila, aunque herida por la resistencia de Santiago, no podía ignorar los momentos en que su verdadera naturaleza se deslizaba a la superficie. Como cuando la ayudaba a acomodarse en el sofá, cuidando cada detalle para que estuviera cómoda, o cuando se quedaba observándola en silencio mientras hablaba del futuro del bebé. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Camila rompió el silencio con una pregunta que lo tomó desprevenido. ¿Alguna vez pensaste en cómo será tener a tu hijo en tus brazos? Santiago, que estaba recogiendo una hoja caída del suelo, se detuvo y la miró. No suelo imaginar cosas que aún no han sucedido. Tal vez deberías intentarlo, dijo ella, con una leve sonrisa. Podría sorprenderte. Él no respondió, pero el destello en sus ojos dejó claro que la idea había tocado algo dentro de él. Por las noches, Camila empezaba a cuestionar sus propios sentimientos. Sabía que estaba profundamente conectada al bebé, pero ¿era justo permitir que su corazón se enredara en alguien que parecía decidido a mantenerla a distancia? La incertidumbre la carcomía, dividiéndola entre la opción de aceptar la situación tal como era o luchar por lo que su corazón le decía. Una madrugada, mientras contemplaba las luces de la ciudad desde su ventana, se dio cuenta de algo: no podía quedarse en un lugar donde su amor no fuera correspondido. Pero tampoco estaba lista para rendirse sin intentarlo. Santiago, por su parte, luchaba con sus propios demonios. Cada día que pasaba junto a Camila se sentía más atrapado entre dos mundos, el que había construido para protegerse del dolor y el que ella parecía ofrecerle, lleno de promesas de algo que no estaba seguro de merecer. Ambos sabían que el tiempo se estaba agotando. Con el nacimiento del bebé acercándose rápidamente, las decisiones que habían estado postergando pronto tendrían que enfrentarse. Y esas decisiones cambiarían no solo sus vidas, sino también el futuro que ambos estaban tratando de construir, aunque fuera desde caminos opuestos.
La noche cayó sobre Buenos Aires con una furia inesperada. El viento aullaba entre los edificios, las calles estaban desiertas y la lluvia azotaba las ventanas como un tamborileo incansable. Dentro de la mansión, Camila caminaba lentamente por el salón, sintiendo un leve malestar que no podía ignorar. Llevaba días preparándose mentalmente para la llegada del bebé, pero algo en esa noche le hacía sospechar que el momento había llegado. Santiago, llamó, apoyándose contra el respaldo de un sillón mientras respiraba profundamente. Santiago apareció casi de inmediato, con su habitual expresión controlada, aunque su mirada mostró una sombra de preocupación al verla. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose con cautela. Creo que el bebé viene, dijo, tratando de mantener la calma mientras una contracción la hacía encogerse de dolor. Santiago reaccionó al instante, tomando su teléfono y llamando al médico. Estamos en camino, dijo con voz firme antes de colgar. Pero cuando miró por la ventana y vio la tormenta azotando la ciudad, supo que no sería tan sencillo. El camino al hospital resultó imposible. Las calles estaban inundadas y el tráfico se había detenido por completo. El conductor, empapado y nervioso, giró hacia Santiago con una expresión preocupada. Señor, no podemos avanzar. Está todo bloqueado. Santiago apretó los dientes, su mente trabajando rápidamente para encontrar una solución. Finalmente, ordenó regresar a la mansión. No había otra opción, tendrían que enfrentar el parto allí. Camila, escucha, dijo mientras la ayudaba a bajar del auto. El médico vendrá aquí. Pero por ahora, necesitas concentrarte en respirar y mantener la calma. Camila, sudorosa y pálida, lo miró con una mezcla de miedo y determinación. No voy a fallar, Santiago. Este bebé va a nacer, pase lo que pase. Dentro de la mansión, el personal se movía frenéticamente para preparar una habitación adecuada. Santiago se quedó junto a Camila, quien ahora estaba acostada en una cama improvisada, respirando profundamente mientras las contracciones se volvían más intensas. Esto no estaba en el contrato, ¿verdad?, dijo ella con una sonrisa débil, intentando aliviar la tensión. Santiago no pudo evitar esbozar una leve sonrisa, aunque sus ojos reflejaban preocupación. No, definitivamente no lo estaba. Cuando el médico finalmente llegó, empapado por la tormenta, tomó el control de la situación con rapidez. Santiago intentó mantenerse al margen, pero cada vez que escuchaba un gemido de dolor de Camila, algo en él se rompía un poco más. Finalmente, incapaz de seguir viendo desde lejos, se acercó y tomó su mano. «Estoy aquí, Camila», murmuró, su voz inusualmente suave. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, apretando su mano con fuerza mientras otra contracción la hacía gritar. «No me sueltes, Santiago. Por favor, no me sueltes». «No lo haré», prometió él, y esta vez, lo dijo con más certeza que nunca. Las horas siguientes fueron una prueba de resistencia para ambos. El médico daba instrucciones claras mientras el personal de la casa asistía con lo que podían. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la habitación, todo giraba en torno a Camila y al bebé que estaba por llegar. En un momento, el médico levantó la vista con una expresión seria. «Camila, necesito que empujes con más fuerza. El bebé está en una posición complicada y necesitamos que salga ahora». Santiago sintió cómo la mano de Camila temblaba en la suya. Ella estaba exhausta, pero en sus ojos vio una determinación feroz. «Puedes hacerlo», le susurró. «Sé que puedes hacerlo». Con un último grito que parecía contener todo su dolor y su fuerza, Camila dio un empujón final. Un instante después, el llanto de un bebé llenó la habitación, superando incluso el sonido de la tormenta. Camila se desplomó contra la cama, jadeando, mientras el médico colocaba al bebé en sus brazos. «Es un niño», dijo con una sonrisa. Santiago miró al bebé con una mezcla de asombro y alivio. Pero cuando su mirada se encontró con la de Camila, algo cambió dentro de él. En ese momento, supo que había algo mucho más profundo entre ellos que cualquier contrato. «Lo hiciste, Camila», dijo en voz baja, sin soltar su mano.
Ella sonrió débilmente, las lágrimas corriendo por su rostro. No lo habría logrado sin ti. La habitación permanecía en un extraño silencio tras el parto, roto solo por el suave llanto del bebé que descansaba en los brazos de Camila. El médico, satisfecho con el resultado, dejó a madre e hijo tranquilos después de dar las últimas indicaciones al personal de la casa. Camila, agotada pero con una expresión de serena felicidad, miraba al pequeño con una ternura que llenaba la estancia. Santiago, susurró ella, levantando la mirada hacia él, ¿quieres sostenerlo? Él, de pie al borde de la cama, parecía congelado en su lugar. Por un instante, la invitación lo desconcertó. Había pasado meses preparando todo para ese momento, pero la realidad lo golpeaba de una manera que no había anticipado. No era solo un heredero lo que ahora tenía frente a él, era una vida, un pedazo de sí mismo. No sé si, empezó a decir, su voz más insegura de lo habitual. Claro que puedes, lo interrumpió Camila, con una sonrisa cálida. Él es tu hijo. Santiago tomó una respiración profunda y, con movimientos lentos y cautelosos, aceptó al bebé que ella le extendía. El pequeño, envuelto en una manta suave, apenas pesaba en sus brazos, pero la carga emocional era indescriptible. Cuando lo sostuvo cerca, todo a su alrededor pareció detenerse. Los ojos del bebé, aún cerrados, se entreabrieron por un momento, revelando un destello de vida que hizo que Santiago sintiera como algo dentro de él se rompía. Era como si esa pequeña mirada hubiese penetrado las capas de su armadura, despojándolo de todo el control que había tratado de mantener durante años. Es tan pequeño, murmuró, con una mezcla de asombro y vulnerabilidad que rara vez mostraba. Camila lo observaba en silencio, consciente de la batalla interna que Santiago libraba en ese momento. Sabía que ese instante, aunque sencillo, era profundamente transformador para él. Santiago, él te necesita, dijo suavemente. Y no solo como su padre. Te necesita completo, tal como eres. Él levantó la mirada hacia ella, sorprendido por la profundidad de sus palabras. No estoy seguro de saber cómo hacerlo, Camila. Nadie lo sabe al principio, respondió ella, con una sonrisa que reflejaba tanto cansancio como determinación. Pero estoy segura de que encontrarás la manera. Con el bebé aún en brazos, Santiago se sentó en una silla junto a la cama. Mientras observaba al pequeño dormitar, su mente comenzó a llenarse de recuerdos del pasado, de los momentos felices que había compartido con Valeria, su esposa fallecida. Pero esta vez, en lugar de sentir el vacío que normalmente lo acompañaba, algo diferente emergió, una sensación de esperanza, tenue pero real. Camila lo interrumpió suavemente. ¿En qué piensas? Santiago levantó la vista, su expresión más abierta de lo habitual. En cómo algo tan pequeño puede tener tanto poder. Él, ya ha cambiado todo. Camila sonrió, asintiendo. Los hijos tienen esa habilidad. Pero también depende de nosotros estar a la altura de ese cambio. Las palabras de Camila lo impactaron profundamente. Era consciente de cuánto ella había arriesgado para llegar a ese momento y de cuánto había soportado para llevar adelante el acuerdo que ambos habían firmado. Pero ahora, sosteniendo a su hijo, el contrato parecía insignificante. Este momento trascendía cualquier papel o cláusula. Mientras la tormenta amainaba afuera y los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar la habitación, Santiago le devolvió al bebé a Camila. Ella lo recibió con ternura, y por un instante, los tres parecían formar una escena sacada de un sueño que ninguno de los dos había imaginado posible. Santiago se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre sus rodillas y frotándose las manos mientras luchaba con una confesión que sabía que debía hacer. Camila, he estado evitando esto desde el principio. No quería involucrarme más de lo necesario. Pero ahora, no estoy seguro de que pueda mantener esa distancia. Ella levantó la mirada, sorprendida pero sin decir nada, esperando a que continuara. Tú y este bebé han traído algo que pensé que había perdido para siempre. Me han dado una razón para mirar hacia adelante, pero no sé cómo manejarlo. Camila extendió su mano, tomándola de él con firmeza. No tienes que manejarlo solo, Santiago. Estamos aquí,
y eso significa que tienes una segunda oportunidad. Santiago la miró, y en sus ojos había una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez en años, el muro que había construido a su alrededor parecía tambalearse. Aunque el amanecer prometía un nuevo comienzo, Santiago sabía que todavía había decisiones que tomar y barreras que derribar. No era suficiente reconocer lo que sentía, tenía que actuar. El amor, en todas sus formas, exigía valentía, y él aún no estaba seguro de si tenía la fuerza para enfrentar lo que venía. Pero en ese momento, mientras la luz dorada del sol iluminaba a Camila y al bebé, algo dentro de él le decía que tal vez, solo tal vez, valía la pena intentarlo. Los días siguientes al nacimiento del bebé transcurrieron en un delicado equilibrio entre la alegría y la tensión no resuelta. Santiago dedicaba más tiempo del que habría imaginado a estar con el niño, observándolo, sosteniéndolo, intentando descifrar ese nuevo mundo que se abría ante él. Camila, por su parte, lo miraba con una mezcla de ternura y frustración, consciente de que había algo más profundo que necesitaban enfrentar. Una tarde, mientras el bebé dormía en su cuna, Camila encontró a Santiago en el estudio. Estaba inclinado sobre su escritorio, revisando papeles, como si nada en su vida hubiese cambiado. Pero Camila sabía que eso no era cierto. Cerró la puerta detrás de ella, decidida a no postergar más la conversación. «Tenemos que hablar, Santiago», dijo, con un tono firme que lo hizo levantar la vista de inmediato. Él la miró, sorprendido por su seriedad. «¿Qué sucede?». Camila cruzó los brazos, respirando profundamente antes de continuar. «No puedo seguir pretendiendo que esto es suficiente. Necesito saber qué significo realmente para ti». Santiago se recostó en la silla, intentando mantener la compostura. «Camila, tú sabes cómo empezó todo esto. Fue un acuerdo claro desde el principio». «Sí, fue un acuerdo», respondió ella, acercándose un paso, «pero tú y yo sabemos que esto ya no es solo eso». La intensidad de su mirada lo hizo apartar los ojos. Santiago se levantó y caminó hacia la ventana, buscando refugio en el horizonte. «No sé qué esperas de mí. No soy el hombre que crees que soy». «¿Y quién eres entonces?», preguntó Camila, sin retroceder. «Porque lo que veo es un hombre que ha cambiado. Veo a alguien que ama a su hijo y que, aunque lo niegue, siente algo por mí». Santiago se giró bruscamente, su expresión mezclando dolor y frustración. «Por supuesto que siento algo por ti. Pero no sé qué hacer con eso». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar cada rincón de la habitación. Camila lo miró, sorprendida por su confesión, pero no dispuesta a dejar las cosas a medias. «Entonces, dilo. No para mí, sino para ti mismo. Admite lo que estás sintiendo en lugar de huir». Santiago cerró los ojos por un momento, como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, habló, su voz baja pero cargada de emoción. «Me importas, Camila. Más de lo que debería». Ella se acercó, colocando una mano sobre su brazo, obligándolo a mirarla. «Eso no es algo malo, Santiago. Deja de luchar contra lo que sientes». Él soltó un suspiro tembloroso, llevándose una mano al rostro. «Tengo miedo, Camila. Miedo de volver a perderlo todo. Ya he amado antes, y lo único que obtuve fue dolor». «Y aún así sobreviviste», respondió ella, con una firmeza que lo sorprendió. «Pero esta vez no estás solo. Estoy aquí, y no voy a irme, a menos que me lo pidas». Santiago la miró, y por primera vez, su armadura pareció desmoronarse por completo. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de vulnerabilidad y esperanza, como si finalmente se permitiera sentir todo lo que había estado reprimiendo. «No quiero que te vayas», dijo en un susurro. «No podría soportarlo». Camila sonrió, con lágrimas en los ojos. «Entonces, deja de empujarme lejos. Tenemos algo real aquí, Santiago. Tal vez no sabemos exactamente qué es, pero vale la pena intentarlo». Él asintió, incapaz de responder con palabras. En cambio, dio un paso hacia ella, tomando su rostro entre sus manos con una delicadeza que parecía contradecir toda la fuerza que había demostrado hasta ese momento.
Prometo intentarlo, dijo finalmente. No sé si puedo ser el hombre que mereces, pero haré lo posible. Camila apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos mientras una lágrima caía por su mejilla. Eso es suficiente para mí, Santiago. Esa noche, mientras el bebé dormía plácidamente, Santiago y Camila se sentaron juntos en el sofá, en un silencio cómodo que hablaba más que cualquier palabra. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil, pero también sabían que, por primera vez, lo enfrentarían juntos. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas de la mansión, iluminando la habitación donde Camila observaba al bebé dormido en su cuna. Santiago entró en silencio, deteniéndose en el umbral con las manos en los bolsillos. Sus ojos recorrieron la escena, deteniéndose en Camila, quien tenía una expresión serena pero reflexiva. Por primera vez, él sintió que ese espacio, esa conexión, comenzaba a sentirse como un hogar. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose con cautela. Camila asintió, aunque su mirada seguía fija en el bebé. Estoy pensando sobre nosotros, sobre lo que significa este pequeño. Santiago tomó una silla junto a ella, apoyando los codos en las rodillas. Yo también he estado pensando mucho. Ella giró para mirarlo, notando el peso en sus palabras. Sí. Santiago respiró profundamente antes de hablar. No quiero que este contrato defina lo que somos. Ya no tiene sentido. Camila se quedó en silencio por un momento, evaluando sus palabras. Luego, asintió lentamente. Estoy de acuerdo. Pero no es solo cuestión de romper el contrato, Santiago. Necesitamos decidir qué queremos construir juntos. Él tomó su mano, sus dedos cálidos envolviendo los de ella. Quiero intentarlo, Camila. Contigo. Con nuestro hijo. Ese día marcó un punto de inflexión. Santiago ordenó que el contrato fuese destruido, un gesto que representaba mucho más que un acto legal. Fue una declaración de intenciones, un reconocimiento de que estaban listos para dejar atrás el acuerdo que los había unido inicialmente y comenzar algo completamente nuevo. A pesar de las diferencias que habían definido sus vidas hasta ese momento, ambos se comprometieron a encontrar un terreno común. Camila, con su espíritu espontáneo y su capacidad para encontrar alegría en lo cotidiano, comenzó a influir en la forma en que Santiago veía el mundo. Por su parte, él le enseñó el valor de la paciencia y la importancia de la planificación, dos cosas que ella rara vez había considerado antes. Un día, mientras paseaban por el parque con el bebé en un cochecito, Camila se detuvo junto a un banco bajo un árbol en flor. Santiago, que llevaba una bolsa con cosas para el bebé, la siguió y se sentó a su lado. Es curioso, dijo ella, mirando a los niños que jugaban en el césped cercano. Hace unos meses, no habría imaginado estar aquí contigo, sintiéndome feliz. Santiago la miró, con una sonrisa ligera en los labios. Yo tampoco lo habría imaginado. Pero, para ser honesto, no cambiaría nada. Camila lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. Eso significa mucho viniendo de ti. Significa todo, respondió él, tomando su mano. Sin embargo, como toda nueva etapa, el camino no estuvo exento de desafíos. Santiago tuvo que enfrentarse a sus propios miedos y aprender a confiar en sus sentimientos. Para alguien que había construido su vida alrededor del control y la distancia emocional, abrirse completamente a Camila fue una lucha constante. Pero ella, con su paciencia y empatía, nunca dejó de apoyarlo. Por su parte, Camila también enfrentó sus propias inseguridades. Había momentos en los que dudaba de su lugar en la vida de Santiago, temiendo que su diferencia de mundos pudiera convertirse en un obstáculo. Pero cada gesto de él, cada palabra de aliento, le recordaba que estaban construyendo algo juntos, algo que ambos valoraban profundamente. Una tarde, mientras preparaban la cena juntos, Santiago se detuvo de repente y la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. ¿Qué pasa?, preguntó ella, riendo suavemente. Solo estaba pensando en lo mucho que hemos cambiado, respondió él. Y en lo agradecido que estoy de que aceptaras quedarte. Camila dejó lo que estaba haciendo y se acercó a él, colocando una mano en su mejilla.
Yo también estoy agradecida. Pero no lo hice solo por ti. Lo hice porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un lugar al que pertenecer. Santiago la abrazó, sus brazos envolviéndola con una calidez que hablaba más que cualquier palabra. En ese momento, ambos supieron que, aunque aún había desafíos por delante, estaban listos para enfrentarlos juntos. El tiempo, implacable y constante, avanzó en la vida de Santiago y Camila. Buenos Aires, la ciudad que había sido testigo de sus encuentros, sus miedos y sus batallas internas, ahora se convertía en el escenario de una historia diferente, tejida con los hilos de una nueva esperanza. Una mañana cálida de primavera, Santiago se encontraba en la terraza de su mansión, observando el jardín en el que Camila jugaba con su hijo. El pequeño reía a carcajadas mientras ella lo alzaba en el aire, su energía y vitalidad llenando el espacio con una alegría que él nunca pensó volver a experimentar. Nunca creí que algo tan simple pudiera ser tan perfecto, dijo Santiago en voz baja, sin apartar la vista de ellos. Camila, al notar su presencia, se giró y le dedicó una sonrisa que lo desarmó por completo. Caminó hacia él con el bebé en brazos, subiendo los escalones con cuidado. ¿En qué piensas?, preguntó, dejando al niño en sus brazos. Santiago sostuvo al bebé con una destreza que antes le habría parecido imposible. Miró primero a su hijo y luego a Camila, sus ojos llenos de algo que ella no había visto en él antes, gratitud. Pienso en cómo llegamos hasta aquí. En lo improbable que fue todo. Camila lo miró con ternura, colocando una mano en su brazo. A veces, lo improbable es lo que hace que la vida valga la pena. Santiago asintió, sus labios formando una sonrisa suave. Tienes razón. Nunca imaginé que algo nacido del caos pudiera traer tanto orden a mi vida. Esa noche, después de acostar al bebé, Santiago y Camila compartieron una copa de vino en el salón. La casa, que antes parecía un monumento a la soledad y el control, ahora respiraba vida en cada rincón. Camila se sentó junto a él, apoyando su cabeza en su hombro mientras miraban las luces de la ciudad a través de las ventanas. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos aquí?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Santiago entrelazó sus dedos con los de ella antes de responder. No, y, sinceramente, no sé cómo pasó. Pero sé que no quiero que esto termine nunca. Camila levantó la cabeza para mirarlo, sorprendida por la sinceridad en su voz. ¿Eso es una promesa? Él acarició su rostro con suavidad, sus ojos fijándose en los de ella con una intensidad que hizo que todo lo demás desapareciera. Es más que una promesa. Es una decisión. Tú y nuestro hijo son lo más importante en mi vida ahora. Camila sintió como una lágrima escapaba de sus ojos, pero esta vez no era de tristeza. Te amo, Santiago. Y yo a ti, Camila. La historia que había comenzado con un contrato frío y calculado había evolucionado en algo que ninguno de los dos había anticipado. Juntos, habían aprendido a sanar, a confiar y a amar nuevamente. Buenos Aires seguía siendo la misma ciudad bulliciosa de siempre, pero para Santiago y Camila, ahora era un lugar lleno de posibilidades, el lugar donde su improbable historia de amor había nacido. Mientras la noche se alzaba sobre ellos, Santiago tomó a Camila en sus brazos y susurró en su oído. Gracias por no rendirte conmigo. Ella sonrió, apoyándose contra él. Gracias por encontrar el valor para intentarlo. Y así, con el caos del pasado convertido en un recuerdo lejano, comenzaron una nueva etapa juntos, demostrando que incluso en medio de las tormentas más difíciles, la vida siempre encuentra una forma de florecer. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.